Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. Oramos para que todos estos mensajes que estamos estudiando del libro de Apocalipsis verdaderamente ayuden al propósito, el cual es que la novia del Señor, la iglesia, se vista de blanco, que verdaderamente esté contenta y feliz ese día tan esperado de la boda, y obviamente tú y yo seamos parte de la novia del Señor. Acuérdate que el mensaje a las iglesias es precisamente para eso, viendo hacia el tiempo de la boda, viendo hacia el tiempo del matrimonio. Y bueno, vamos a comenzar con una anécdota que a muchos les podrá parecer curiosa, chistosa, pero a algunos tal vez no. Resulta de que estaba un joven que estaba buscando trabajo y presenta su solicitud. Lo citan ahí en una empresa, ahí el Departamento de Recursos Humanos, y el entrevistador le empieza a checar el currículum y le dice, pues muy bien, excelente tu nivel académico, tus actualizaciones, tus cursos, tus habilidades, muy bien, pero me llama mucho la atención algo. Dice el joven, sí, ¿qué es? Dice aquí que dependes de tu mamá. Eso no es así. Pero dice el de Recursos Humanos, pero es que el documento así lo dice, es una mentira. Y entonces el de Recursos Humanos dice, se voltea y dice, señora, por favor, deje que su hijo conteste. Ay, 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 la mamitis, ay, ay, ay. O también papitis, o como sea que se llame. ¿Sabías tú que hay cosas que, por muy buenas que sean, tienen su tiempo y obviamente tienen que terminar? El cordón umbilical es una de las imágenes o de las ilustraciones más claras, pero no es el único. Por ejemplo, ¿sabías tú que cuando está el bebé en gestación, los párpados de sus ojos no son dos? Sí, no es el párpado de arriba y el de abajo, inferior y superior, no, sino que es solamente una capa. Y tiene que llegar el momento en que algunas de las células al centro deben de morir para que se logre la separación y cuando nazca el bebé pueda abrir sus ojitos, sus hermosos ojitos y ver la luz del sol. Bueno, pues así sucede en muchos aspectos de nuestra vida y nuestra separación de algunas cosas debe de ocurrir. El mensaje a la iglesia de Tiatira es un mensaje que tal vez tenga que ver con algo así. ¿Por qué? Porque el mensaje que en esta ocasión le he titulado yo, solo al Señor servirás. ¿De dónde lo tomo? Estas palabras, solo al Señor servirás, pues obviamente de unas palabras que Jesús dijo en alguna ocasión cuando era tentado, ¿verdad? Con obtener seguridad y gloria en este mundo. Y él dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 4 y también en Lucas capítulo 4. Pero vamos a ver el mensaje que tiene Jesús para la iglesia en Tiatira. Dice así, Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las cosas de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no te impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Impresionante el mensaje que Jesús le da a Tiatira. Tiatira es una ciudad
El día de hoy no se llama Tiatira, pero bueno, es en tiempos del apóstol Juan. Era una ciudad que no era tan importante como Éfeso, como Pérgamo, ¿verdad? Las otras que hemos visto. Sin embargo, el mensaje que Jesús le da se lleva su tiempo, y eso nos habla del interés que tiene el Señor Jesús en este segmento de la iglesia, en todas aquellas personas que presentan este problema. Dice allí esta doctrina, es decir, esta enseñanza, algo que les ha sido enseñado. Y el mensaje de Jesús es claro: solo al Señor servirás. No tolera. Es cierto que les manda algún elogio muy fuerte, muy bueno, sí, pero también les hace una advertencia. Dentro de la tabla que presentamos muy al principio en el primer mensaje a la iglesia, que fue la de Éfeso, la que vimos, te quiero presentar el segmento que corresponde solamente a Tiatira. Y aquí tienes la tabla. Dice ahí la iglesia de la ciudad de Tiatira. Dice cuál es el acierto que Jesús, el elogio que ellos ve, en qué ellos sí están acertando. Bueno, en que son trabajadores, ¿sí? En que el amor es evidente, la fe es evidente, su paciencia es evidente, y además van mejorando, porque dice que son estas cualidades son mejores al final, son mejores las postreras que las primeras. Es decir, es una iglesia que trabaja y va creciendo y va mejorando. El error es que tolera la idolatría. Bueno, eso también lo empezó a tolerar Pérgamo, pero aquí hace hincapié en algo: y la inmoralidad. Aquí el aspecto inmoral se añade. Históricamente podemos ver que la iglesia de Tiatira se encuentra más o menos, sin que sea muy exacto, entre los siglos X al siglo XV. ¿Sale? Entonces Jesús empieza diciéndoles los elogios. ¿Saben qué? Ustedes son una iglesia, son gente muy activa, ¿sí? Y no estoy hablando de un segmento, una denominación o algo en especial, sino toda la gente que es muy activa, que muestra su fe, que muestra su paciencia, ¿verdad? Que muestra su amor. Excelente, eso está muy bien, todo eso está muy bien. Sin embargo, y les menciona a una Jezabel. ¿Será que históricamente había una Jezabel ahí en Tiatira? No, esto se refiere en sentido figurado, porque recuerda que Jesús es un rabino judío del primer siglo, dominante de las escrituras. Él conoce las escrituras, y cada vez que tú a alguien que lee la Biblia le dices el nombre de Jezabel, esto inmediatamente lo transporta a uno al libro de los reyes. Sí, la esposa de quien fuera el rey de Israel en ese tiempo, el rey Acab. Sí, esta pareja, el dúo dinámico y no para bien, Acab y Jezabel, de veras tienen mucho que enseñarnos, y Jesús precisamente se refiere no tanto a esa mujer, porque ya había pasado, sino se refiere a las cualidades que presenta esa mujer. Pero vamos a analizar el texto poco a poco, porque es grande el mensaje, ¿sí? Vamos a analizar el texto poco a poco porque quiero que nos centremos en algunas palabras. Fíjate cómo dice aquí Apocalipsis 2, vuelvo a leerlo, 18 al 19, pero vamos a ver estas palabras. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Te subrayé esa palabra, es la primera que quiero que veamos. El Hijo de Dios, fíjate cómo se presenta Jesús. No se presenta como el hijo de de José y María, o no se presenta como el hijo del hombre, como en otras ocasiones. Aquí se presenta como Dios, el Hijo de Dios. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Me llama mucho la atención la palabra ojos y la palabra pies. Pero vamos primero con lo primero que te subrayé, Tiatira. Los nombres en la Biblia significan mucho, dicen mucho, y es muy bueno que sepamos no solamente los nombres de las personas, sino también los nombres de los lugares, y Tiatira es uno de ellos. Yo sé que si tú te pones a investigar, no te va a ser muy fácil encontrar un significado que concuerde con el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Tiatira. Pero si buscas la etimología, el sentido más básico, la etimología en el idioma griego, vas a encontrar algo que tiene todo el sentido del mensaje que Jesús le da a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Aquí te lo muestro. Mira, Tiatira en griego se escribe así: Teaturanos, ¿sale? Teaturanos. Y si nosotros vemos cuál es el origen de la palabra teaturanos, que es Tiatira, bueno, la primera parte tea significa diosa, y la segunda parte turanos significa tirano o gobernante. Así que teaturanos significa
la diosa que gobierna o la diosa gobernante. Y esto ya nos empieza a dar una idea de el ambiente al cual estaba expuesta la iglesia históricamente en la ciudad de Teatira. Sí, a tener siempre una figura de una diosa gobernante, ¿verdad?, que se le estaba proponiendo. Acuérdate que el paganismo reinaba en ese tiempo y la iglesia pues estaba metida ahí, pero también estaba expuesta a ese tipo de mensajes. La segunda cosa que me llama la atención allí, aparte del nombre de Teatira, es que Jesús se presenta como alguien que tiene ojos, ¿verdad?, de fuego y pies de bronce pulido o bruñido, es un sinónimo, ¿sale? Y me llama la atención porque pues obviamente cualquiera que está leyendo las escrituras, que las lee continuamente, cuando ve esta dupla de ojos y pies, cuando te dice ojos y pies, es imposible que no te remita la mente a otras partes de la escritura donde también ves los ojos y los pies. Bueno, pues una de ellas es, aquí está, Salmo 115, versículos 4 al 9. Fíjate, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, ahí está, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienes narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, ahí está, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahvé. Él es tu ayuda y tu escudo. El mensaje a Teatira: solo al Señor servirás. ¿Por qué le dice Jesús? ¿Por qué le habla de sus ojos? ¿Por qué le habla de sus pies? Porque le está diciendo, yo no soy un ídolo. Yo no soy un ídolo. Yo tengo ojos que sí ven. Yo tengo pies que sí andan. No soy como los ídolos del mundo. Todas esas figuras, imágenes, esculturas, ¿verdad?, de piedra, de palo, de trapo, de lo que sea, que la gente venera y que por todo el mundo venera. Por cierto, acabando el COVID, hay una noticia que en la India, donde hay muchos dioses, terminando el COVID, tiraron a muchos a la basura. ¿Por qué? Porque obviamente se dieron cuenta que ninguna de esas cosas sirve para salvar al ser humano. Solo Dios, el Dios vivo, solamente Él tiene ojos que sí ven y pies que sí andan. Pero dice de los ojos que son fuego y de los pies de bronce. Otro punto de nuestro estudio en referencia con la escritura, algo que Jesús hace muchísimo, y también todos los discípulos de él, todos los apóstoles también hacen mucho. Hacen referencia a los profetas, a los salmos o a la Torá con estas palabras. ¿Y dónde encontramos el fuego y dónde encontramos el bronce juntos? Es obvio, en el Mishkan. ¿Cuál es este? El tabernáculo. Sí, es el lugar de encuentro, de reunión entre Dios y el hombre. El tabernáculo ahí de Moisés. Pero el fuego y el bronce, específicamente, ¿dónde están del tabernáculo? En el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque el altar del sacrificio era de bronce, ¿sí? Y ahí se ponía el corderito y se le prendía fuego. Es decir, Jesús no solamente le está diciendo a la iglesia de Teatira, hey, no tengas ídolos, no tengas cosas con ojitos y con piecitos que ni ven ni caminan, no, sino que date cuenta que yo soy el tabernáculo, yo soy el lugar de encuentro entre Dios el Padre y tú. Yo soy ese lugar de encuentro, y ese lugar de encuentro en donde está el bronce y el fuego. ¿Y por qué? Porque dice Jesús, nos lo está dando a entender, yo soy el único que estuve en el altar del sacrificio. Y esto es cierto. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Solo Jesús. Y solo Jesús. Y solo Jesús. Por eso Él dice, mis ojos de fuego y mis pies de bronce. Él está reclamando el único derecho que no comparte absolutamente con nadie de haber muerto en sacrificio vivo por nosotros para que tuviéramos ese encuentro con Dios el Padre. ¡Wow! Fíjate cómo se presenta el Señor Jesús. Ahora, vamos a seguir con la lectura de análisis. Apocalipsis 2, 20 al 21. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Recordemos que el elogio fue una iglesia trabajadora, animosa, entusiasta.
¿verdad? Llena de fe, llena de amor, que presenta la obra de la iglesia, la presenta con fuerza. Sin embargo, tiene su lado flaquito. Tiene mamitis, tiene ahí una figura que dice, y él le llama Jezabel. Pero, a ver, momento, Jezabel no estaba en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribió el Apocalipsis. Jezabel tenía muchos siglos de haber muerto ya. La Jezabel, sí, la esposa de Acab. ¿Por qué se refiere Jesús a ella? Bueno, pues porque presenta ciertas características de la iglesia, así como Israel presentó ciertas características cuando Jezabel vivió. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una princesa de un reino vecino a Israel, un reino del norte, y se casó con el rey Acab, el rey de Israel, obviamente del reino del norte, ¿verdad? Se casa, y algo que no debía de haber hecho Acab. Y entonces esta princesa extranjera le es impuesta a Israel. Y entonces ahora tiene una reina, que no debía de ser reina, pero pues tiene una reina. Y esta mujer, Jezabel, traía sus dotes de profetisa, que ella hablaba en nombre de los dioses y cosas así, pero pues en realidad pues esto no era así. Entonces la primera cosa es que Israel tiene en Jezabel una reina y una profetisa impuesta. Sí. No hay ningún lugar de la escritura que diga que esto deba de ser así, pero se le impusieron. Segunda cosa, esta mujer Jezabel engaña al pueblo y lo hace un vagabundo. ¿De dónde saco esto del vagabundo? Bueno, obviamente si tú ves la Biblia en el griego original, la Biblia allí interlineal del Apocalipsis, vas a ver que a esto se refiere las palabras de que engañe y seduzca. ¿Cómo que seduzca? ¿Es una seducción así erótica, es sensual, sexual? No, aunque su resultado sí es no. Más bien se refiere a que los engaña de tal manera que el pueblo se la pasaba divagando, vagando espiritualmente. Es decir, toda su actividad, toda su fuerza resultaba casi inútil. Y la tercera cosa es que les enseñaba a desobedecer las leyes dietéticas de la Torah, porque al decir y que comieran lo sacrificado a los ídolos, la clase pasada tú viste cómo en el altar de Zeus, ¿qué sacrificaban en el altar de Zeus? Cerdos. Así es. Y les enseñaba precisamente a comer cerdo. Eso es lo que les enseñaba al pueblo de Israel a que lo hicieran. Bueno, ok, estas cosas son las cosas que Jezabel hizo. La primera, una reina impuesta. La segunda, adoraba ídolos. Y la tercera, y esto lo vemos inclusive hasta el Nuevo Testamento, estaba en contra de los profetas de Dios. Sí, no solamente fue en contra del profeta Elías, tú lo puedes ver allí en Primera de Reyes, sino esa Jezabel o ese espíritu o esa forma de pensamiento de Jezabel estaba en contra de los profetas a lo largo de la Biblia, aunque no fuera esa mujer. De hecho, Jezabel no es la única mujer que quiere hacer eso en Israel. Hay 4 mujeres, Jezabel es una de ellas, pero hay 4 mujeres que quieren usurpar, manipular, controlar y obtener, como sea, el control sobre el pueblo de Dios. Sí, te las presento aquí. Mira, la primera, Semíramis, llamada en la Biblia Astarot o Astoret, según la versión. Y esa la encuentras en 1 Samuel capítulo 7, por ejemplo. Característica principal, la seducción. Jezabel, de la que te estoy hablando, ¿sí? Primera de Reyes 16 al 21, ahí también la puedes encontrar. Característica principal, infundía o incitaba a la idolatría. Tercer mujer, la hija de Jezabel, Atalía. Esa la encuentras en Segunda de Reyes 11. Su principal característica, la manipulación. Y la cuarta y última, ya en otro tiempo, la reina Basti, a esa la encuentras en Esther 1, característica principal, su rebeldía. Estas 4 características, fíjate qué ramillete de desgracias, ¿no? Imagínate, seducción, idolatría, manipulación y rebeldía, cosas que ninguna mujer debería de poseer dentro de sus características. Y así como hay características que no debería de poseer, ¿verdad? Un varón, ¿verdad? Que no nos gustan cuando un varón es violento, es flojo, tiene mamitis, cosas así. No nos gustan, así también cosas de muy particular de la mujer no deberían de tener. A nosotros, a la sociedad en general,
no solamente a la iglesia, sino a la sociedad en general, le hace mucho bien varones trabajadores, protectores, proveedores, caballerosos, ¿verdad? Que gobiernen bien sus emociones y gobiernen bien su casa. De la misma manera, también a la iglesia y a la sociedad en general le cae muy bien mujeres, ¿verdad? Que sean castas, que sean sobrias, que no se den a la seducción, que no se den a la manipulación, sino que al contrario, que hagan equipo con sus esposos y que también sean cuidadosas de sus familias, ¿verdad que sí? Amadoras de Dios y que inviten a la adoración al único Dios verdadero. Esas son las mujeres que le hacen bien a la iglesia y que le hacen bien a la sociedad. Pero de Semiramis tal vez no vayas a encontrar mucho en la escritura, sí vas a encontrar bastante de Astarot o Astoret, como se le llama en la Biblia, pero mira lo que dicen los historiadores. Aquí tengo un texto, dice así: sobre Semiramis se dice: en un principio puede seguirse el rastro desde Génesis 10, versículos 8 al 10, en que es citado Nimrod. Asesinado él, es vengado por su esposa Semiramis, quien engendró de forma sobrenatural un hijo, quien era la resurrección de Nimrod. Su nombre es Tamuz. Pero el aspecto más importante de este mito es que una vez que Semiramis dio a luz, continuó siendo virgen. Con el transcurso del tiempo se convirtió en una diosa y recibió el título de Reina del Cielo y Madre de Dios. En Sumeria y Caldea se le llamó Balti, en latín Mea Domina, y más tarde en italiano Madonna. Qué interesante, ¿no? Qué interesante las características que van alrededor de este espíritu de Jezabel. Bueno, ahora, como te decía, Jezabel no fue la única, pero hay dos casos interesantes por los cuales se ligan con Apocalipsis y el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dos casos muy interesantes. En uno de ellos tiene que ver el aspecto económico, es decir, la autoridad, o también en la sociedad en general, el varón, en fin, ve modificada ve alterada su perspectiva en cuanto a las cosas materiales. En la segunda, en cuanto a los sentimientos de amor, también son distorsionados, ¿verdad? Mediante la seducción, mediante la lujuria que llevan, ¿verdad?, a placeres sexuales indebidos. Pero veamos el primero de ellos. Resulta que el rey Acab, ya como te mencioné, el dúo dinámico de Acab y Jezabel, vaya dinámicos para el mal. Acab, pues era rey de Israel, tú sabes, tenía todo lo que necesitaba, todo lo que quisiera, pero en una ocasión quiso una viña, ¿sí? Quiso un terreno de un hombre que cuidaba y tenía esa viña y la quiso para sembrar legumbres. Y entonces fue y le ofreció comprársela y no quiso este hombre y se entristeció. ¿Qué plática tuvieron Acab con Jezabel? Fíjate lo que dice aquí en Primera de Reyes 21, 6 al 7. Él respondió, sí, le preguntaron, ¿por qué estás triste? Dice, él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué tal? La mujer consiguiéndole la solución al varón. Así como la mamita consiguiéndole el trabajo al chamaco, ¿sí? O sea, ese espíritu de mamitis, esa cosa, aquella de manipular de esas cosas. Jezabel estaba haciendo precisamente eso. ¿Cómo lo logró? Difamó a Nabot, el cual sufrió una ejecución pública. Obviamente quedó privado de la vida, ¿verdad? Pero también privó a la familia de esa viña, la cual se la dio a su marido. Ahí está tu viña. Es decir, el mensaje de Jezabel le dice al varón, puedes quedarte con lo que quieras, con lo que se te antoje y puedes obtener todo el bien material que quieras por los medios que sean. Ese es el espíritu de Jezabel, las enseñanzas, la doctrina de Jezabel, y que el Señor Jesús dice, en mi iglesia no debe estar ese mensaje, no debe estar esa doctrina, esa enseñanza. Los siervos del Señor no deben de creer que pueden llegarse de todo el bien material que quieran, por los medios que quieran. No, esa es una enseñanza de Jezabel. El segundo caso que nos revela, tiene que ver con lo sexual. Y en este caso es Juan el Bautista y Herodes, quien es el rey.
y el profeta no se llevaban porque el profeta le corregía cosas precisamente al rey. Vamos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8, donde dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue como Juan el Bautista murió. Por simplemente el rey se excitó por el baile de su hijastra. En ambos casos, con Acab, allá en Primera de Reyes, y con Herodes, acá descrito en Mateo, en ambos casos es lo mismo. Reyes varones que daban rienda suelta a sus emociones. Uno a su tristeza, no salía de ahí con su depresión, y el otro con su excitación ante el despliegue sensual de su hijastra. Ambos tuvieron lo que querían. A Acab le dieron su propiedad, ¿sí? No la necesitaba, pero se la dieron, ¿verdad? Y a Herodes también, ¿verdad? No lo necesitaba, pero su avidez carnal le fue satisfecha. ¿A cambio de qué? De que murieran inocentes. Y a lo mejor tú dices, esto solamente está reducido a términos bíblicos. No, quiero decirte que no, también en nuestra historia moderna está. Si tú revisas el origen, por ejemplo, del triste caso de Ayotzinapa aquí en México, vas a ver que se parece lo mismo. Todo empezó simple y sencillamente por los caprichos, por la manipulación, por la seducción que una mujer hizo sobre un varón en autoridad. Y murieron muchísimos inocentes. Pero bueno, regresemos aquí al texto bíblico, porque quiero decirte que históricamente esto ha sido una calamidad en la iglesia. Por ejemplo, en la Edad Media, que sería más o menos el tiempo históricamente de la iglesia de Tiatira, la Edad Media, ¿sabías tú que los historiadores nos dicen que la iglesia llegó a poseer entre el 30 y el 50% de todo el territorio de Europa? ¿Me quieres decir para qué quería la iglesia tantos bienes materiales? También el día de hoy llega al cansancio los casos reportados de pederastía que lleva décadas tomando los encabezados de los diarios y obviamente realizados por ministros de la iglesia. Es que toda la iglesia está mal. No, es que el Señor ama a la iglesia y le está hablando, aléjate de eso. Pero ¿cuál es el mal? El mal es que has tenido a una Jezabel, alguien que te lleva a idolatría, alguien que te seduce, que es rebelde y que manipula las cosas. Ese es el asunto. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el día de hoy hay líderes de la iglesia que salen en revistas como Forbes como unos de los hombres más ricos de la tierra, como si en verdad lo necesitaran? ¿Por qué salen otros líderes espirituales de Occidente apresados por sus interminables casos de abusos sobre niños y jovencitas? ¿Por qué sale esto? Porque hay una idolatría, porque el día de hoy se ha idolatrado. Hay varios Baales y se idolatra también a muchos que están en eminencia. Pero el Señor dice, no, tú no tengas esa doctrina, tú salte de ahí, vence todo eso. No dejes que te seduzcan, no tengas mamitis, no tengas papitis, no. ¿Sabías tú que hay iglesias donde se les fuerza a los feligreses a decirle papá al pastor? Eso no es bíblico. No es bíblico. O sea, con esto te estoy diciendo que esto que te estoy hablando, el mensaje de Tiatira de amarás y servirás solamente a Dios, no es privativo de un sector nada más que tú estés pensando. No. Este es un mensaje general de amor del Señor, de advertencia, donde quiere que nos mantengamos nuestros ojos enfocados solamente en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mensaje termina con un hermoso galardón. Dice así, Apocalipsis 2, 26 al 29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Claro, y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi amado hermano, hay que mantenerse en la palabra. Regresa al Señor. Obedece solamente al Señor tu Dios. No tengas ídolos. No dejes manipularte por los sentimentalismos. Mantén tus emociones en control, sujetos a la obediencia a Cristo Jesús, y que sea a Él y solo a Él, el único que dio su vida en sacrificio por ti, a quien rindas tu obediencia, para que agrades al Hijo honrándolo, y entonces agrades al Padre, porque el que honra al Hijo honra al Padre. Soy José Moreno. Te invito a que te suscribas, compartas y le des clic a la campanita. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.